¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero la estén pasando muy bien. Pues vamos a continuar con el sistema de nómina, el NOMIGI, o gestión de nómina, nómina de gestión de nómina se llama el sistemita. Y vamos a ver ahora sí ya lo que viene siendo propiamente el proceso, lo que viene siendo el proceso de las nóminas, ¿verdad? Ya habíamos visto en la demostración en el primer video de cómo se generaban y dónde vamos a traer todos los datos, pero ahora vamos a ver el código, ¿verdad? Bueno, como un recordatorio podemos crear las nóminas, extraer las nóminas semanales y aquí nos pide el periodo que vamos a generar. Como les voy a mostrar un proceso que está anualizado, yo ya ejecuté nóminas desde la primera semana hasta la 50 más o menos. Creo que sí, hasta las 50. Entonces, vamos a verla. Ajá, ya está. Si se fijan, si quiero elaborar un periodo que ya está elaborado, ya se fue elaborado, ya me manda el mensaje, ¿verdad? La nómina de ese periodo ha sido elaborada. Bueno, entonces vamos a ver la 51, semana 51, extraer datos. Y aquí obviamente pues nos va a traer los datos del empleado, los días que estamos pagando, si su sueldo va a ser exento o su sueldo va a ser grabado y su séptimo día. ¿Ah? Igual yo lo estoy manejando el séptimo día como exento o grabado. ¿De acuerdo? Para que no me lo vaya a acumular. Si los juntara los séptimos días, a lo mejor me lo acumula como si fuera grabable, ¿verdad? Y pues no, no se trata de eso. Vienen los bonos, viene el tiempo extra, vienen las vacaciones, prima vacación agravada, exenta, faltas por retardo, faltas por inasistencias, incapacidades. Y al mismo tiempo que hacemos esto, estamos generando también una tablita o un listado aquí. Estamos haciendo una lista con los ingresos que son grabados y con los ingresos que son exentos, para de aquí partir hacia las deducciones de impuesto sobre la renta, del IMSS y del crédito al salario, ¿verdad? Bueno, eso no es deducción, pero yo lo puse aquí en esta parte, porque hasta que tengamos esto, hasta que tengamos nuestros ingresos grabados exentos, y ya los totales, ya podemos ahora sí que determinar lo que es de crédito al salario, por eso lo puse acá al final, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, cómo es el manejo de las tarifas. Pues este no tiene mucho chiste, ¿verdad? Esta parte de acá arriba no tiene mucho chiste, pero pues vale la pena verlo. De cómo vamos a extraer los datos de las diferentes tablas. Porque acuérdense que tenemos una tabla de excepciones donde capturamos los bonos y los descuentos, ¿sí? Vamos a ver una para esta semana antes de guardarla. Voy a elegir una del día 20 de diciembre de 2025, ¿sale? Para que vean cómo se refleja aquí. Vamos a capturar una excepción, miren. Excepciones de fecha 25, 12. No, del que dije, del 21. Ya hasta se me olvidó la fecha, fíjense nada más. Qué pena la mía. Qué pena me da. Semana 51, se me olvidó el día 20, ¿verdad? 20 de diciembre. Ya lo ando poniendo, ¿sabe cuándo? Bueno, excepciones del día 20 de diciembre de 2025. Sí, esto digo, esto porque les voy a enseñar el proceso de aguinaldo y pues necesitamos tener acumulados de todo el año para hacer el ajuste anual, ¿verdad? Del impuesto de la renta. Número de empleados, vamos a ponerle que es el 4567, ¿vale? Y aquí nos pide un concepto de excepción, fíjese. ¿Porque son las excepciones? Son ya sea cualquier tipo de excepciones que ustedes pudieran tener, ¿verdad? Acuérdense que estos catálogos ustedes los van a hacer a sus necesidades, ¿verdad? Si le damos un bono de asistencia, un bono de puntualidad, o tuvo una incapacidad, o una falta por retardo, una falta por inexistencia. Mire, si yo capturo una falta por inexistencia, cuando le doy enter, me pide cuántos días van a ser de faltas. Vamos a ponerle que fueron 2 días, porque quiero mostrarles cómo el séptimo día se calcula descontando esos 2 días, ¿verdad? Se hace proporcional, totalmente proporcional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar los 6 días que trabajar 5 o 4, ¿verdad? Entonces, el séptimo día se paga en base a eso. Bueno, vamos a ver cómo se refleja aquí en el proceso de la nómina de la semana 51. ¿Sí?
Fíjese, aquí está Eduardo Constanzo Rojas, el 4567. Si ustedes se fijan, ganaba 300 pesos diarios, ¿vale? Y aquí ya nos dice, trabajó nada más 4 días, a diferencia de estos dos que trabajaron sus 6 días, ¿verdad? Esto le pagamos su séptimo día íntegro. Y este 4 por 3 son 1,200 pesos por semana, y ganando 300 pesos diarios. Pero si se fija, acá en esta parte de faltas por inasistencia, acá hasta la derecha, en esta parte de la derecha, ¿vale? Vemos que tiene 600 pesos de falta, o sea, tiene 2 días de falta, ¿verdad? Le capturamos 2 días valuados a su precio de 300 pesos o a su sueldo diario de 300 pesos, pues es una falta de 600 pesos, ¿verdad? Y quiere decir que entonces el séptimo grabado ya nos entrega el total del séptimo día. Son 2 séptimos días, ¿verdad? Que abarca una quincena, 2 domingos que abarca una quincena. Entonces no le podemos pagar completo porque no los trabajó completos. ¿De acuerdo? Entonces esto ya nada más es la proporción de los días. Y ahora sí, en el total de antes de impuestos vamos a ver cuánto es grabado. Son 1,200 más 200 del séptimo día, 1,400. Pero menos 600 pesos de inasistencias. ¿Cuánto va a grabar? Pues va a grabar nada más 800 pesos. ¿Verdad? Y aquí está, totales antes de impuestos, ingresos grabados, 800 pesos. Y estos tienen su ingreso exento porque son salarios mínimos. Aquí en México para 2025 está en 278.80 pesos diarios, ¿verdad? Entonces ahí ese es el detalle. Entonces, bueno, estamos hablando de una nómina semanal. Por aquí dije que eran dos domingos de la quincena, sí, pero en la semana nada más es un domingo, ¿verdad? Sin embargo, trabajó nada más 4 días, por eso de todos modos la lógica es la misma, ¿no? Que va a ser proporcional a los días trabajados, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo lo dividimos. Y ya por fin nos vamos a las deducciones de ley, determinamos cuánto le toca el crédito al salario, cuánto es su impuesto sobre la renta, cuánto es su seguridad social, y si tuvieran descuentos de Infonavit, pues aquí se los ponemos de una vez, ¿verdad? Y en ese momento guardaríamos la nómina. Ya vimos los listados. Y aquí dice, la nómina se ha guardado con éxito, desea imprimir el listado, ya no la voy a imprimir, ni los recibos tampoco, ¿sale? Y lo mismo pasa para la quincena, ¿verdad? Lo mismo, es el mismo proceso. Bueno, vamos al código. Y a mí lo que me interesa es que veamos el código. Con Alt F11 nos vamos al código, ¿vale? Y entonces ya buscamos el formulario de la nómina. Mire, aquí están todos los formularios que estamos manejando y cómo los vamos programando, ¿verdad? Entonces vamos a ver el formulario nómina. Bien, vamos a ver, como estamos viendo el formulario de nómina, que es el que estábamos ahorita aquí, vamos a ver el formulario y vamos a ir viendo ¿cómo se llama? Su programación, ¿verdad? Aquí es el tipo de nómina. Acuérdense que nomás es, bueno, yo lo estoy diciendo nada más para semanal y quincenal, ¿verdad? Entonces, cuando yo cargo el formulario, aquí en donde se hace la esquina de las dos regletas, hasta menos arriba de la esquina, en la mera esquina, si yo genero su evento, cuando cargue la hoja, cuando cargue el formulario, ¿vale? Aquí está subform load, cuando cargue el formulario, me dice que va a ir primero a traer el encabezado, ¿verdad? Va a pintar el encabezado ahí. Y como les digo que yo para no estar cambie y cambie, les pongo esto, bueno, esto ustedes saben si se lo dejan o se lo quitan, es opcional, ¿vale? Donde el tipo de nómina, row source, va a ser igual a nada, ¿vale? Para que aquí no empiece ninguno, que no tenga nada. Y ahora sí que añada un elemento, ¿vale? Que añada un elemento como semanal y otro elemento como quincenal, que es lo que finalmente nos pone en este combo box, ¿verdad? Entonces ahí es un combo box donde nosotros vemos las palabras semanal y quincenal, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso lo vemos aquí, porque lo añadimos con esta instrucción, ¿vale? Entonces esto es un combo box, ¿vale? O un cuadro combinado. Luego, ¿qué es lo que sigue? Una vez que ya lo tenemos aquí,
nos pide el periodo, ¿verdad? Se va al periodo. Entonces vamos a ver el periodo, cómo lo obtenemos, ¿vale? Entonces vamos a buscar aquí arriba lo que es el periodo, ¿vale? Que viene siendo, el periodo viene siendo el texto, debe ser como el texto 1, texto 2. Es este tipo de nómina semanal, no, espérame. Vamos a ver en el diseño, porque no me acuerdo qué nombre le puse a este. Periodo sí se llama texto 2, fíjense. Cuando yo elija el periodo como ahorita que le puse el 51, ¿verdad? Periodo 51, va a ir a hacer lo siguiente, fíjense. Si el tipo de nómina, pero fíjense que aquí yo estoy generando un evento, ¿vale? Estoy generando un evento y el evento se llama Lost Focus, ¿vale? Texto 2, aquí está texto 2 y aquí aparecen los eventos, ¿vale? Entonces, cuando pierda el foco, después de que le di enter, que se sale de ahí, se pierde el foco de ese control del texto 2, va a ir a revisar el tipo de nómina. Si el tipo de nómina es semanal, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a buscar? Pues va a ir a nuestro periodo inicial, va a ser igual a este control, este de aquí, se llama per in, periodo inicial, ¿vale? Este control de aquí, este cuadro de texto, yo le puse el nombre per in, de periodo inicial, y a este otro le puse per fin, periodo final. ¿Vale? Entonces, cuando yo le dé enter aquí, que ya perdió el foco, va a ir a buscar las fechas y las va a colocar en estos dos, fecha inicial, fecha final. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo busca? Con el DLOOKUP, ¿sí? O si estuviéramos en Excel sería como el buscar V. Para los que estén más familiarizados con eso, esto sería como un buscar V. Voy a buscar la fecha inicial. ¿De dónde? Del calendario semanal, ¿vale? Donde el número de periodo, el periodo 52, sea igual a, o el 51, sea igual al texto 2, ¿verdad? Entonces me va a traer esta fecha inicial, ¿de acuerdo? La fecha inicial siempre y cuando tenga yo un número de periodo que coincida con el texto que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque si yo pido, imagínense que yo pida la semana 60, por decir algo, pues no va a hacer nada, ¿verdad? Incluso me falta hacer por ahí una validación, para que si se pasa del periodo 52, si es semana y se pasa, pues que me marque un mensaje, hey, no existe ese periodo, ¿verdad? No tiene nada, pero si yo lo doy a la semana 52, entonces sí ya me pone las fechas. Y estamos en esta parte, periodo inicial. El periodo final, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el campo fecha final del calendario semanal que hicimos, donde el número de periodo corresponda al texto 2. ¿Vale? Aquí es donde podemos hacer las validaciones, aquí en esta parte. ¿Vale? Si nosotros le ponemos aquí, por ejemplo, aquí, vamos a buscar el Dmax, por ejemplo, ¿verdad? Último va a ser igual a Dmax. ¿De quién? Del número de periodo. ¿Vale? Del número de periodo. Ay, perdón. Me faltan las. Número de periodo de la tabla calendario semanal. Calendario semanal. Me faltan las comillas. Hay que tener mucho cuidado de encerrar en comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque aquí, si ustedes se fijan, dice expresión as string y domain as string. ¿Vale? Entonces, si nos está pidiendo un string, es que necesita comillas. ¿Vale? Entonces vamos a traernos el último periodo. ¿Vale? Y vamos a ver. ¿Qué pasa si último periodo es menor, perdón, menor de el texto 2, ¿vale? Si es menor de texto 2, entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir que el último periodo que tenga aquí, si es menor al texto 2, ¿vale? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Quiere decir que el texto 2 ya es más grande, ¿verdad? Entonces le vamos a decir message box. Ese no lo había pensado, esa validación. Message box vamos a ponerle no existe ese número de periodo.
o ya sobrepasó. ¿Qué le ponemos? Pues vamos a ponerle sobrepasó el número de periodos, ¿verdad? Ujú. Sobrepasó el número de periodos. Coma, BB. Aquí me gustó ponerle más exclamation. Sale como para que la gente ponga un poquito más de atención. BB exclamation y nómina. ¿Vale? Exit sub. Ajá, y end if. Acuérdense que siempre que hay algún error, lo vamos a hacer así. ¿Verdad? Entonces, si yo le pongo aquí el periodo 60, como habíamos dicho, ¿sí? Sobrepasó el número, el número de periodos, fíjese, lo puse dos veces. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que el número de periodos, le puse dos veces esto, mire, y no lo leí. Sobrepasó el número de periodos. Entonces ya, guardarlo, ya completo los datos. Si la extraemos, pues que nos trajo puras tonterías, ¿verdad? Nos trajo un periodo que no existe. Entonces hay que validarlo primero, ¿no? ¿Sale? Entonces, de la semana 60, por ejemplo, pues no existe la semana 60, ¿verdad? No existe. Entonces vamos a borrarle, fíjense, vamos a borrarle. Después de que hacemos esto, vamos a borrarle este número 60, ¿vale? Texto 2 igual a empty. El empty, en el periodo anterior, en el video anterior les explicaba que no es lo mismo un campo vacío que un campo nuevo. Un campo limpio, ¿sí? Pero ya usado. ¿Cuál es la diferencia? Texto 2. Si yo pongo texto 2 igual a comilla, hagan de cuenta que que nada más la ve el campo, ¿eh? Pero ya está usado con un espacio por ahí, con un algo, ¿verdad? Y el empty lo deja como si fuera nuevecito. Entonces hay que tener cuidado. Si lo dejo así, tengo que validar, tengo que saber que ya me lo dejó como un campo usado, pero limpio, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Aunque esté limpio, pero ya es un campo usado, por así decirlo. Un pantalón usado, pero está lavado. Y si lo dejamos como empty, lo dejamos como nuevecito de paquete, ¿sale? Como si fuera un nuevecito. Texto 2 igual a empty. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos el tipo de nómina? Sí. Entonces le decimos tenom. No, ¿cómo se llama este campo? Tipo de nómina. Tipo de nómina, ¿cómo se llama? Luego se me olvida de tantos campos que manejo. Tipo nom. Tipo nom, ¿vale? Punto set focus. ¿De acuerdo? Entonces que me diga que ya se pasó. Que ya se pasó aquí. Sobrepasó el número de periodos. ¿Verdad? Y ya, borra el periodo, me regresa a la semana. Y entonces sí ya le ponemos otra vez que es el 52. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Aquí otra vez en el de extraer datos. Como aquí ya tenía un dato, ¿verdad? Sí me dejó extraer datos. Se fijaron que cuando le puse a la semana 60, de todos modos me dejó extraer los datos. Mire. ¿Sí? Bueno, aquí necesitamos hacer una validación también aquí en el extraer datos. Que se supone que si lo seguimos así, pero hay usuarios que son muy diablillos y aquí lo van a querer hacer y entonces nos va a marcar un error, mire, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, validar aquí en extraer datos, en este comando, que debe ser, vamos a hacer algo similar a esto, ¿sale? Ya lo verán. Entonces vamos a ver el de extraer datos, debe ser el comando 1. Comando, no le cambié los nombres a los comandos, a ver si es este. Déjeme ver si es, sí, este es. Y si no, pues lo confirmamos dándole al diseño y dándole aquí a generar el evento en esta parte. Entonces fíjese, aquí debe completar los datos. Si el tipo de nómina es nulo,
periodo inicial es igual a un, o si es nulo. Bueno, y sí debería hacerlo, porque por ejemplo cuando le pongo 60. Ah, bueno, pero es que le dejé estas fechas, ¿verdad? No lo limpio, déjeme limpiar. Semana 60. Sobrepasó un número, pero si yo le quiero dar a extraer datos, me dice debe completar los campos. No, ya está la validación, solo que no limpié el error. Ujú, y por eso me está marcando por eso me dejó extraer los datos, ¿verdad? Porque tenía aquí unas fechas. Semana 60, 62, bueno, 60. Sobrepasó el número de periodos. Si yo aún con todo y eso le quiero extraer datos, aquí me dice que no, que debo completar los campos, ¿verdad? No, ya está la validación. ¿Vale? Bueno, entonces el periodo dijimos que era en un, que quedamos que era el texto 2, iba a ser en un lost focus, en un evento al perder el enfoque. ¿Sí? Entonces ya está validado esto, luego seguimos. Si el tipo de nómina es semanal, entonces el periodo inicial, esta fecha que nos pone aquí de periodo inicial, periodo 52, ¿sí? Cuando le damos enter ya nos pone las fechas, ¿verdad? Porque es en un lost focus. Entonces viene aquí, periodo inicial, saca la fecha inicial del calendario semanal, mientras que el número de periodos es igual al texto 2, igual para el periodo final, fecha final del calendario semanal, mientras el número de periodos sea igual a texto 2. Si es la quincenal, pues va a ir al calendario quincenal, ¿verdad? Va a traer los mismos datos, pero ahora del calendario quincenal. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que uno único que hace cuando nosotros damos enter en el periodo. ¿Vale? Y ahora sí, ya seguiría extraer datos. ¿Vale? Ahí está ya extrayendo los datos. ¿Qué es lo que hace el extraer datos? ¿Cómo nos extrae los datos? Fíjense. Cuando fuimos grabando, habíamos visto en el video anterior, que fuimos grabando las excepciones, ahorita capturamos una excepción, y grabamos el tiempo extra. Entonces dijimos que el tiempo extra tenía una tabla para ir llevando el control del tiempo extra. ¿Vale? Y esa tabla la manejábamos, íbamos a hacer la grabación del tiempo extra. ¿A dónde? A la captura de excepciones. ¿Vale? Aquí a la captura de excepciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así lo necesitamos, que todo se encuentre en un solo lugar, ¿va? Menos el que no va a estar, va a ser, bueno, las excepciones aquí están, ¿sí? Los conceptos de excepciones que hemos grabado. Y el que grabamos ahorita de las dos faltas, ¿se acuerdan que grabamos uno con fecha del 20 de diciembre? ¿Sí? Concepto 20, que es la falta por inasistencia. Días, ¿cuánto les contamos? 2 días, ¿verdad? Les descontamos 2 días que a la hora de hacerlo nos los tradujo. Entonces, vamos a tener en cuenta estos detalles, ¿sí? Las excepciones y el tiempo extra, ¿vale? El tiempo extra que tengamos capturado para cada uno de nuestros empleados según las fechas, ¿verdad? Vamos a venir a checar las fechas, que esta fecha se encuentre en el periodo de nómina para que lo arrastre al cálculo de la nómina, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos por ahí las excepciones para la nómina. Entonces lo que hace extraer datos, vamos a ver el código. Igual, debe completar los campos, ¿vale? Aquí tenemos una tabla de ejercicios, ¿vale? Necesitamos una tabla de ejercicios para ver algunas fechas, pero bueno, eso lo vamos a dejar al final. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar el ejercicio que estamos trabajando del año del periodo de inicio. Esta fecha del periodo de inicio, esta primera fecha, semana 52, el periodo de inicio vamos a venir a leerlo y vamos a sacar 2025 o 2023 o 2024, el año que estemos, 2026 a lo mejor, esperemos que sirva para muchos años. Si el tipo de nóminas es igual a semanal, entonces vamos a sacar la semana, fíjense. Vamos a sacar la semana y vamos a decir semana, vamos a ir a hacer un VLOOKUP. Dijimos que este era el campo donde vamos a buscar y esta es la tabla donde vamos a buscar, ¿vale? Mientras que el ejercicio sea igual al año del periodo inicial, ¿vale? Al año, y que la semana
sea igual al texto 2, ¿verdad? Vamos a ir a buscar en la tabla nómina semanal. Mire, aquí yo la dejé así para que podamos, ya ve que normalmente cuando yo les digo que le demos sus características al formulario, yo no dejo que se puedan venir acá a esta parte, ¿verdad? Pero bueno, ahorita como lo estamos viendo en la capacitación, por ese motivo sí lo estoy dejando y ahorita les explico bien dónde lo quitamos. ¿Sale? Entonces dice, vete y busca en el campo semana de la nómina semanal el ejercicio que tenga en el periodo de inicio y en la semana que tenga en el texto 2, búscalo. Ok, con esos criterios. Entonces vamos a ir a la nómina semanal, ¿vale? Y en la nómina semanal, si ustedes se fijan aquí dice, vamos a buscar el ejercicio, ¿vale? Y vamos a buscar la semana que corresponda a esta. ¿De acuerdo? Si la semana que extrajimos aquí equivale al texto 2, si son iguales esta semana 52 con esta semana 52 de la tabla, ¿vale? Entonces la nómina ya ha sido elaborada. Por eso, si yo le digo al 1, mira, aquí está la semana 1, luego la 1, la 2, la 3. Si yo aquí le pido la semana 1, ¿vale? Ahí me pone las fechas. Pero si yo le doy a extraer los datos del 4 de enero, del 4 al 10 de enero de 2025, le doy a extraer datos, me dice, la nómina de ese periodo ya ha sido elaborada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues ya la tenemos aquí. Aquí está ya elaborada, entonces no nos va a permitir que elaboremos la misma nómina. Dos veces, ya si la necesitan ocupar, bueno, tendrían que borrar las tablas y volver a empezar, ¿verdad? Entonces por eso aquí es donde checamos que ya exista o no exista. Hacemos la limpieza de los campos que tenemos aquí y luego ya hacemos el exit sub, ¿sí? Recomendación de siempre, cuando exista algún error o alguna condición, que ya no se pueda continuar o que ya no deba continuar el usuario, tenemos que poner el exit sub, ¿vale? Ya cerramos este if de la semana y cerramos el tipo de nómina, ¿sí? Que sea semanal. Si es quincenal, pues va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora se va a ir a la nómina quincenal y ya nos va a decir lo mismo, la nómina de ese periodo ya ha sido elaborada, limpiar. Y aquí les voy a poner un tip ahí para que concatenen y que impresionen más a sus usuarios, ¿vale? Que impresionen un poquito más a sus usuarios en este sentido. Cuando hagamos esta parte del chequeo, ¿vale? La nómina de ese periodo ya ha sido elaborada. Le vamos a poner, fíjense, la nómina, aquí damos un espacio y cerramos el paréntesis, ¿vale? La nómina y luego concatenamos y le vamos a poner esta variable, miren, la nómina tipo nom, ¿vale? La nómina, le vamos a poner la nómina ampersand y luego ponemos la variable tipo nom, ¿vale? Luego cerramos aquí con un ampersand, y luego abrimos otra vez comillas y damos un espacio para que no nos quede que no nos vaya a quedar todo empalmado, ¿verdad? Sin espacios. Entonces por eso aquí después de la palabra nómina va una variable, ¿sale? También aquí por eso le pusimos un espacio y al final de la palabra que vayamos a escribir ahí también le ponemos otro espacio. Ya ha sido elaborada. Entonces si yo le pongo semana 1, fíjese, ahora me dice la nómina semanal de ese periodo ya ha sido elaborada, ¿vale? Pero ya ahora ya impresionamos un poquito más al usuario, diciéndole, oye, tu nómina semanal ya está creada. Porque el primer mensaje nomás decía, la nómina de ese periodo ya ha sido elaborada. Igual en la quincenal, pues podemos hacer lo mismo. La nómina, dejamos aquí un espacio, cerramos las comillas, concatenamos la variable tipo nom, concatenamos, ¿sí? Y comillas y un espacio, ¿verdad? Concatenamos comillas y un espacio. La nómina tipo nom de ese periodo ya ha sido elaborada. Miren, si le doy a la quincena 1, ¿vale? Y le doy a extraer datos,
ya me dice, mire, la nómina quincenal de ese periodo ya ha sido elaborada. Y ya con eso impresionamos un poquito más a nuestros usuarios, ¿no? Y es padre que diga, mira, sí sabe lo que estoy escribiendo, ¿no? Es padre, o sea, es muy padre los sistemas. Entonces, esa es la validación siguiente, ¿verdad? Luego, hagan de cuenta que casi todo yo lo he estado haciendo con las instrucciones de las consultas o los queries, ¿verdad? Casi todo lo hemos estado haciendo con queries. Pero estos queries resultan muy largos y por lo mismo se hacen muy confusos si lo hacemos a través de queries. Entonces, yo lo que estoy haciendo, fíjense, lo que estoy haciendo es que vamos mejor a hacerle como a la antigüita para que quede mejor explicado. Ya después ustedes pueden hacer un query con todas estas instrucciones y se evitan toda esta parte, ¿vale? Entonces, fíjense, yo estoy dimensionando la tabla de empleados, ¿vale? Estoy declarando la variable o la tabla de empleados como un record set, la tabla de nómina semanal, la NQ, la quincenal, la base, que es la base de datos, la RS TAR S, que viene siendo el record set o la tabla de tarifa semanal, ¿sí? TAR S, para que aquí significa tarifa semanal. Esta tarifa quincenal, la de cuotas, la de tiempo extra y la de excepciones, RS excepciones. Como record sets, todas van a ser, las vamos a manejar como una tabla, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo que sigue. Vamos ahora sí a crear la instancia, o como dicen algunas malas traducciones, vamos a instanciar. No, acuérdense que primero, que todo esto de las variables, de declarar variables, y de los sets o de los conjuntos, ¿vale? Los sets van a ser, esta parte de las variables es como decir, tenemos un desayuno, ¿vale? Tenemos un desayuno para las 8 de la mañana, por decir algo, ¿vale? Y aquí ya lo definimos. Bueno, va a ser un desayuno, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? El set es ahora sí, mira, para el desayuno necesitas una copa para agua, un platito para fruta, un platito para comida, un plato trinche, por ejemplo, un platito hondo porque vamos a servir algo con caldo, o un platito, o el puro plato trinche es suficiente. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, viene el set, es eso. Ahora sí ya vamos a poner sobre la mesa lo que vamos a ocupar. Y ocupamos la base de datos, ¿cuál? Esta base de datos activa, ¿sí? Para la de empleados, ¿qué necesitamos? Necesitamos la base de datos y un record set, abrir la tabla de empleados. ¿Vale? Aquí estamos abriendo la tabla de empleados. Aquí vamos a abrir la nómina. Perdón, aquí era nómina, esta no. Nómina semanal, no, esta está mal. Pero bueno, así la voy a dejar mientras. ¿Por qué abrir la nómina de prueba? No sé. Debe ser la nómina semanal. Es que saben que estaba tratando de grabar. Todavía antes de subir este video estuve tratando de grabarlos de otra manera, pero se complica mucho para los reportes. Ahorita les explico por qué. Entonces vamos a ocupar la nómina semanal, la tarifa semanal, la tarifa quincenal, las cuotas, la nómina quincenal, el tiempo extra, las excepciones, ¿vale? Todas estas tablas son las que están involucradas para hacer una nómina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a involucrar todo esto. Les digo, a lo mejor ahorita es un poquito más largo, pero si lo hacemos a través de queries, como son muchas instrucciones y muy largas, se hace muy confuso y a lo mejor los confundía más. Entonces, bueno, vamos a hacerlo a la antigüita, ¿vale? Entonces, el porcentaje de cada hora extra, ¿dónde lo grabamos? ¿Se acuerdan en el primer video? El porcentaje del tiempo extra lo fuimos grabando en... De hecho, aquí debe tener algunas nóminas, ¿no? Nómina de prueba, no hemos grabado nómina. Aquí deberíamos tener las cuotas, ¿no? Recuerdan que en las cuotas, cuando abrimos las cuotas, pusimos todo, miren, salario mínimo, cuánto es de prima dominical, cuánto es de prima vacacional, porcentaje por hora extra. Este porcentaje, acuérdense, la ley federal del trabajo dice, puedes trabajar
hasta 9 horas extras en una semana para que sean dobles. Si te pasas de 9 horas, entonces ya son triples, ¿verdad? Por semana, ¿verdad? Y eso cada tercer día. No se pueden trabajar las horas extras diarias. Ujú. Entonces son varias cosas que nos dice por ahí la ley federal del trabajo aquí en México. Y bueno, nuestro porcentaje para horas dobles es de 0.25. Si somos una empresa responsable, pues no vamos a hacer que trabajen todos los empleados más de 9 horas por semana. ¿De acuerdo? Por salud de los trabajadores. ¿Vale? Entonces el porcentaje de hora extra de una vez lo extraemos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar varias cosas, pero ahorita los vamos a ir extrayendo. Ahora, si el tipo de nómina es semanal, entonces el número de días va a ser igual a 7, ¿verdad? Vamos a pagar 6 días más un séptimo día. Los días pagados va a ser igual a los 7 días menos 1, 6, ¿verdad? Pero necesitamos sacar así la suma resta, ¿verdad? En este caso nomás se resta. Si el tipo de nómina es de quincena, entonces en la quincena son 15 días, pero los días que pagamos son 13 más 2 séptimos días. Por eso hay que rebajarlos de los días pagados. ¿Sale? ¿De acuerdo? Nomás esto es para declararlos y luego hacer la operación. Pero lo pueden hacer en una sola variable ustedes, si así lo prefieren. Luego, vamos a ver, fíjense, vamos a ir a revisar empleado por empleado. Estamos ahorita checando si es nómina semanal, ¿va? ¿Se acuerdan? Nunca pierdan de la memoria esta parte. Si tipo de nómina es quincenal o si tipo de nómina es semanal, ¿vale? Y ya nos trajimos los datos. ¿Cuáles vamos a hacer? Si es semanal, vamos a tener los datos de estas variables. Y si es quincenal, vamos a tener los datos de estas variables. La quincena va a ser igual al VLOOKUP de la quincena, de la nómina quincenal, mientras que el ejercicio sea 2005, ¿se acuerdan? Y que sea quincena 1. Ajá. Y ya se elaboró, pero aquí ya tenemos los datos. Y vamos a empezar. For I, vamos a hacer un ciclo para ir a ver a todos los empleados. Vamos a ir a la tabla de empleados, ¿vale? RS empleados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los datos generales de un empleado con su sueldo, su puesto, su salario de integrado. Aquí en empleados fue donde pusimos eso. Si la tabla de empleados en su campo periodo de pago es igual al número de días, al num días, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Fíjense, cuando nosotros damos de alta a un empleado, aquí en la tabla de empleados, nosotros ¿qué grabamos? Su número de empleado, su RFC o su bueno, es que este está hecho más bien como para México, pero bueno, aquí podrían poner en lo que es el NIC o el número fiscal que tenga, ¿no? Su apellido paterno, materno y nombre, que les digo que después me arrepentí de haberlo hecho así. Mejor háganlo en un solo campo porque después esto es un rollote. Su CURP, aquí en México, su fecha de ingreso, periodo de pago. Aquí está el periodo de pago, 15 días, 7 días, 15 días, 7 días. Aquí ustedes en el periodo de pago, pues van a meter esa parte, ¿no? Por eso viene al campo periodo de pago, per pago. ¿Sí? Que aquí arriba dice per pago en el encabezado. ¿Vale? Es igual a este número de días o a este número de días. Si es semanal, pues van a ser 7. Si es quincenal, van a ser 15. ¿Verdad? Y que el estatus del empleado sea alta. ¿Se acuerdan que vimos que aquí al final del empleado tenemos esa parte del estatus que dimos de baja 1 en el ejemplo del video anterior? ¿Vale? Aquí está. Si es A, si está dado de alta le va a calcular. Si está en dado bajo, pues no. O en blanco tampoco, ¿verdad? Entonces nada más los que estén dados de alta. ¿Vale? Aquí en el estatus, en este último campo de acá. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo estamos checando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a traer el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. Y aquí, el nombre C, nombre completo, pues yo los junto al último. Les digo que me arrepentí de haberlo hecho así, pero ya tenía todo desarrollado. Y cuando empecé a hacer esto, dije, tengo que cambiar todo, mejor ya así lo dejo. Entonces, el nombre yo lo concateno, la variable nombre, más un espacio, concateno el apellido paterno,
más un espacio y concateno el apellido materno, ¿vale? Y ahora sí, todas las variables que nosotros vayamos a manejar, aquí sí es necesario inicializarlas en cero. Casi nunca inicializo yo mis variables. Pero ¿por qué si las tengo que inicializar? Porque después, cuando yo termino un empleado, ya tengo que dejar otra vez todo en ceros para empezar con el siguiente empleado, hacer sus cálculos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todas las variables que yo estoy manejando, importe de sueldo exento, importe de sueldo grabado, ingresos grabados, ingresos exentos, incapacidades, horas extras exentas, horas extras grabadas, ¿sí? Entonces, todo esto, yo, faltas por retardo, faltas por inasistencia, bonos, ¿vale? Vacaciones, prima vacacional exenta, séptimo grabado, ¿vale? Todos, séptimo grabado, séptimo exento, ¿sí? Los tengo que poner en ceros. Entonces, si se fijan, para no estar haciendo muchas líneas, yo hice un solo string, pero para separar no, después de que termine la primera instrucción, le doy 2 puntos. Hago otra instrucción, le doy 2 puntos. Hago otra instrucción, le doy 2 puntos. Para no estarle dándole enter y que se haga muy largo hacia abajo, ¿verdad? Más bien que se haga hacia la derecha en vez de hacia abajo. Y ocupamos menos líneas, ¿verdad? Ahora sí, ya una vez definido esa parte, vamos a sacar el número de empleado. El número de empleado, ¿cuál va a ser? El de la tabla de empleados del campo número, ¿vale? RSEMP, que fue los que declaramos acá arriba, ¿eh? Cuando le digo que creamos una instancia o que instanciamos una variable declarada, ¿verdad? Número, salario diario, va a ser lo que tenga en el campo sueldo, aquí está, entonces aquí está el campo sueldo, ¿sí? Y luego el SBC, el salario base de cotización, va a ser el salario diario integrado que tengamos en la tabla de empleados, ¿verdad? Ahora sí que de empleado por empleado. El exento ya sabemos que va a ser el salario mínimo, entonces van a ser exentos, los salarios mínimos son exentos, ¿verdad? Y eso es lo interesante de esta parte, ¿verdad? Haga de cuenta que ya cuando hagamos los cálculos, este nos va a servir para ver si va a ser con impuestos o sin impuestos. Luego, extraemos el tiempo extra. Ya extrajimos los datos fijos del empleado. Vamos a los datos variables. Vamos a leer en la tabla en el RSTE que declaramos como tiempo extra, tabla de tiempo extra. Lo vamos a mover al primer renglón, el primer registro. Y luego vamos a hacer un ciclo diferente a la primera I que estamos haciendo allá arriba. Por X es igual de 1 hasta su cuenta de registros, ¿vale? Hasta su cuenta de registros. Count, el record count, eso significa cuántos registros tiene esta tabla de tiempos extras. Pero ¿qué nos vamos a traer del tiempo extra? Estamos elaborando ya la nómina. Nos vamos a traer el número del empleado, obviamente, siempre y cuando coincida, mire, si el campo de tiempo extra, el campo num, ¿vale? Este es el número de empleado, es igual al número de empleado de que estamos utilizando aquí, ¿vale? Y el campo fecha sea mayor o igual al periodo inicial, vamos a la tabla de tiempo extra para irla viendo. Tiempo extra, ¿dónde está la de tiempo extra? Y vamos a la tabla. ¿Qué dice? Dijimos primero que el num de la tabla, corresponda al num que escribimos aquí, ¿verdad? El número de empleado que escribimos en la en la declaratoria de variables, ¿no? El num número de empleado. Ese lo tenemos por acá arriba, ¿no? ¿Dónde lo sacamos? El num ya lo perdí. Nombre, número. Bueno, es que se lo vamos a sacar de aquí. Realmente viene saliendo de aquí, mire. Num es igual al número, ¿sí? Del registro de empleados, del campo número, ¿vale? Era lo que veíamos ahí, por eso aquí lo estamos comparando. Si el campo de tiempo extra, el número, corresponde
al número que estamos extrayendo de aquí, si son iguales, y que además la fecha, ¿sí? ¿Cuál fecha? Esta fecha donde se generó el tiempo extra, ¿sí? Que además sea mayor o igual que el periodo inicial, ¿vale? Pero que sea menor o igual del periodo final, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí, por ejemplo, tenemos una del 1 de febrero, ¿sale? Del primero, del 5 y del 13. Pero si la dejamos nomás que sea mayor, pues me va a poner la del primero, la del 5 y la del 13, ¿verdad? Y no, pues nomás necesito que me ponga la que corresponda al periodo de nómina que estoy elaborando, ¿vale? Entonces que se encuentre entre el 5 y el 13. Ah, pues sí, tengo estas dos, ¿verdad? Periodo inicial, periodo final. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las horas extras va a ser igual a horas extras, ¿vale? Va a ser igual. Aquí vamos a acumular las horas extras que nos encontremos en esta tabla del mismo empleado. ¿Sí estamos en esta tabla del mismo empleado? Ujú. Pero que sean del mismo empleado, ¿eh? Y luego vamos a decir que acumule lo que haya leído del empleado, ¿sale? Más el campo horas de la tabla de tiempo extra. El campo horas, aquí está, miren. Por ejemplo, si estas últimas tres fueran del mismo empleado, 126, entonces serían 2, 4, 5. Sumaría así, 2 más 2 son 4, más 1 son 5. Así las va a ir sumando, ¿sale? Ahora, esto nos da un formato de segundos, ¿sí? Para que no les sorprenda si no nos da el formato así como lo tenemos aquí. Aquí ya está porque está en formato de hora, ¿sí? Pero cuando lo extraemos, acuérdense que los formatos solamente son como una máscara de presentación, ¿de acuerdo? Pero en realidad aquí hay segundos, ¿vale? Entonces a lo mejor nos va a poner 3600 segundos. Ching, pues ¿qué es eso de 3600? ¿Verdad? Lo vamos a multiplicar por las 24 horas que tiene un día. Y nos va a poner un punto 584, 75, 81. Ah, caramba, ¿y eso qué fue? Ya me equivoqué, no. Pero por eso lo vamos a convertir a 24 horas. ¿De acuerdo? Y ya va y lee a la tabla. Va y lee a la tabla y hace un ciclo. Ajá, hace un ciclo. A ver, si es del empleado, no es. Si es del empleado, no es. No es del empleado, sí es. Si lo encuentra, hace las sumas y luego ya se mueve al siguiente registro de la tabla de tiempo extra. Una cosa que yo les decía, desde el minicurso se los he dicho y lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Los ciclos por sí mismos no funcionan como los de Excel, ¿vale? En un ciclo de Excel, aquí va cambiando de renglón. Cuando hace el número 2, va a la siguiente celda. En Excel va a la siguiente celda, aquí no. Ujú. Por eso, una vez que encontremos la condición, le tenemos que decir ahora, muévete al siguiente registro. Si ya la encontró, que se mueva al siguiente hasta que finalice el record count, hasta el último registro que tenga. Si no la encontró, entonces que se mueva al siguiente registro del tiempo extra. A ver, yo estoy sacando el tiempo extra en este momento del 126, del 126. Este es el número 126, no, entonces muévete al siguiente. Este es el 126, sí. Entonces ya coincidió, entonces acumúlame las horas cuando ya coincida, pero muévete al siguiente, porque a lo mejor un empleado tiene 3 capturas, o 2 capturas, o 4 capturas, o 5 capturas, ¿no? Entonces cada empleado va a tener el tiempo extra que haya hecho. Ujú. Por eso lo vamos a recorrer así, ¿de acuerdo? Por eso lo vamos a recorrer así, de esta manera. ¿Sale? Entonces ya, si lo encuentra, ya lo encontró el 126 y vete a buscar otro. ¿Este es el 126? No. ¿Este es el 126? Sí, sí es. Pero, fíjense, sí es del número de empleado. Pero corresponde a estas fechas del periodo inicial y periodo final. Si no corresponde a esta fecha, no corresponde, si estoy haciendo esta nómina del día 13, pues ya no le corresponde, ¿verdad? Porque esta fue del 1 de febrero al 8, ¿verdad? Del 1 al 7 de febrero, por decir algo, ¿verdad? Entonces ya no corresponde, porque este ya es del 13, ¿vale? Entonces va a decir que no corresponde y va a ir a la siguiente.
corresponde, no, muévete al siguiente. Entonces va a estar trabajando algunas veces con el else y cuando encuentre va a trabajar con él, en la acumulación del tiempo extra, ¿vale? Pero acuérdense que aquí, esto solamente es una máscara de presentación. Esto solamente es una máscara de presentación, ¿vale? Cuando lo traigamos, nos lo trae como punto 580, punto 111, ¿sabe qué? Punto 750. Y se hace un relajo, entonces por eso lo tenemos que convertir a horas, ¿sí? A 24 horas que tiene un día, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos a extraer las excepciones, vamos a hacer lo mismo, fíjense. En las excepciones, ¿cómo está grabadas las excepciones? Les digo que yo intenté varias formas de hacerlo, sobre todo por grabar solamente los campos que tengan cantidades, ¿sí? Pero a la hora de hacer, por ejemplo, el recibo de nómina, no me dejaba separar los ingresos de los egresos en columnas. Y al final les explico esa parte cuando lleguemos ahí. Entonces lo que yo hice, por ejemplo, una prueba aquí con las de las excepciones, en la tabla de excepciones, aquí están, mire, el número de concepto, bueno, el empleado, el número de concepto, y si fueron días de descuento, ¿vale? O si fueron importes, por ejemplo, los importes en las gratificaciones, ¿verdad? Cuando demos alguna bonificación por algo, un bono de productividad, un bono de asistencia, o que le tocó el bono del empleado del mes, lo que queramos ahí, bueno, eso los puse por importe. Si eres empleado del mes, te voy a regalar 1000 pesos, te voy a regalar 500 pesos, te voy a regalar 400 pesos, ¿verdad? Pero si tienes faltas, pues también te las voy a descontar. Entonces, aquí está, por ejemplo, el 19, que es la incapacidad, pues es una falta, perdón, la 19 es la 18 es la incapacidad, 2 días de incapacidad. La 19 es las faltas por inasistencia, por retardo. Y el 20, la falta por retardo. ¿Ya? Entonces voy a ver, entonces aquí están, mira, aquí tengo todos los conceptos. ¿Vale? Les digo porque esta la traté de hacer así por número de concepto, también la nómina, que a mí se me facilitaba mucho hacerlo así. Pero cuando yo llamaba al informe, esto me ponía nada más puras filas, pero no me dejaba separar. Este concepto va en el lado izquierdo, este concepto va a ir en el lado derecho. No me deja, ¿vale? Entonces, pues, en las deducciones, ¿verdad? Percepciones y deducciones, pues, del recibo de nómina, por ejemplo. Entonces tuve que cambiar la grabación de la nómina a hacerlo por los campos o por los conceptos que estamos pagando. Ándale, ya tenemos 50 minutos. Bueno, ya vamos casi en la última parte. Ahí va, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar, ¿sí? Vamos a hacer un ciclo para que no se me confunda con el otro. Pues lo que hice fue hacerlo por k, una nueva variable, porque ya tenemos una y, ya tenemos una x. Ahora, para que no se nos confunda, lo ponemos con una k. O con cualquier otra variable, sale lo que ustedes quieran. Entonces vamos a crear un ciclo de la RS de excepciones, del record set de excepciones o la tabla de excepciones, todo su record count, ¿vale? Y ahora sí, fíjense, pero acuérdense que primero tenemos que decirle que se vaya al primer registro. Porque cuando acaba de leer esto, cuando acaba de leer un empleado, el apuntador, cuando acaba de leer, ¿es el 126? Sí. No, ya no, y sigue. Hay más 126, pues no sabe hasta que los recorre todos. Pero el apuntador se queda aquí, ¿vale? Aquí se queda. Entonces, cuando llegue al siguiente empleado, me va a decir, oye, pues ya no tengo más, porque aquí se quedó parado. Cuando llegue al siguiente empleado que haga el for i, el next i, llega al siguiente empleado y por eso lo movemos al principio otra vez, ¿sale? Muévete al primero, ok, muévete al primero y empieza a revisar el siguiente número de empleado, ¿de acuerdo? Ese es el motivo por el cual hacemos el move first. A ver, busca el 444. Aquí está, no, aquí no, ¿verdad? Ese es el detalle. Que la búsqueda la tenemos que mandar otra vez al principio, ¿sale? Número de conceptos, fíjense, aquí vamos a ver. El número de empleado primero tiene que ser con el número que estamos trabajando en este momento, el número de empleado. Entonces, este num tiene que coincidir con el número de empleado
de la tabla de empleados. Acuérdense que va a traerse los números de empleados que tengan un periodo de 7 días y que además estén dados de alta. ¿Se acuerdan la primera instrucción? Eso es lo que sucede. Entonces, y que además los campos, el campo de excepciones, la fecha corresponda, o sea, mayor o igual al periodo inicial, y el campo fecha, el mismo campo fecha, sea menor o igual al periodo final. Entonces aquí vamos a ver, estoy elaborando una nómina que sea de, por ejemplo, esta del 20 de diciembre que hicimos ahorita. ¿Es mayor o igual al periodo de nómina? Sí, sí es, porque comienza el 20 de diciembre, ¿verdad? Del 20 al 26, creo, de diciembre, 27, ¿verdad? Entonces, sí es mayor o igual, y es menor o igual que la fecha del periodo final, sí, también, porque el periodo final es la nómina del día 26, ¿verdad? Del 20 al 26. Ujú. Sí corresponde, entonces tráetelo. Ahora va a leer, mire, si el número de concepto, si este número de concepto es 18, entonces den 2 puntos, ¿sí? Para no hacerlas hacia abajo. Acuérdense que las podemos hacer en la misma línea, siempre y cuando separemos las instrucciones con 2 puntos, ¿vale? Para hacer todo en una sola línea. Y aquí, cuando hacemos todo en una sola línea, no necesitamos el endif, ¿sale? Aquí no necesitamos el endif. ¿Qué vamos a sumar? Las incapacidades, los días de incapacidad va a ser que a lo que vaya sumando aquí en la incapacidad, más los días que tenga el campo, días, estos días que tenga aquí, ¿vale? Entonces dijimos que la incapacidad era el número 18, ¿verdad? Entonces viene y lee al empleado y le suma estos días, ¿vale? Y luego va y busca otra vez, lo sigue buscando hasta que termine el concepto, ¿vale? Y luego, bueno, aquí encontró uno. Y luego, si es el 14, es 14 de esa fecha, acuérdense que es de la fecha, ¿eh? Acuérdense que vamos con la fecha y el número de empleado. Entonces, si el concepto es 14, entonces el bono de asistencia va a ser al bono de asistencia más el importe que tengamos, más este importe. ¿Por qué? Porque los bonos de asistencia los pusimos en dinero, ¿verdad? Y los días descontados los pusimos en número de días, ¿vale? Ya ustedes lo graban como más les sirva. Ajá. Ahora, si el concepto es 15, entonces el bono de puntualidad es igual a bono de puntualidad más el importe del concepto 15 que exista por aquí. Aquí no hay conceptos 15. El concepto 19, falta por retardos. También vamos a sumar las faltas por retardo. Y vamos a acumular en falta por retardo más los días que tenga el concepto 19. Aquí faltas por retardo. Aquí hay una. Falta 19. ¿Vale? Aquí hay una falta por retardo. El 20 son las faltas por inasistencia. El 7 es el importe de vacaciones, si los vamos a pagar. Acuérdense que dijimos que en realidad no se deberían pagar, ¿verdad? Pero bueno, si se van a pagar, pues adelante. El número de concepto 8, que es el importe de vacaciones grabado, que vimos ayer cómo se determinaba, y el importe de vacaciones exento. Entonces vamos a ir buscando y vamos a ir sumando de acuerdo a este concepto, ¿vale? Buscamos el 7, no es, el 8 sí es, súmalo. El 9 sí es, súmalo. El 20 sí hay, súmalo. ¿Por qué? Porque todos son del 126. ¿Ya? Y así va a ir cambiando. Va a ir cambiando, va a ir cambiando, va a ir cambiando. Acuérdense que esto es de un solo empleado, ¿sale? Mientras corresponda al número de empleados. Ya encontramos todos estos campos en un registro, ya buscó un registro, si tuvo concepto, ok, súmalo. Si tuvo concepto, súmalo, si no, pues no hagas nada. Ya sumó los conceptos que encontró y le decimos otra vez, acuérdense que como este viene caminando hacia abajo, se queda parado aquí. Ya revisamos el primer empleado. Cuando hace el next i, no el next k todavía, el next i, ¿vale? Entonces ya lo tenemos que mandar hasta arriba otra vez, ¿verdad? Entonces, pero por lo pronto que se vaya yendo al next, muévete al siguiente registro. Si no lo encontró, entonces, a ver, el empleado
444, por decir algo. ¿Tiene algo en tiempo extra? Va a ir a checa. 444 no es, no es, no es. Como no es, entonces hace puro move next. ¿Sale? No fue. 444 no es, no es, no es, no es. Estamos buscando el 444. No hay, no hay, no hay. Pero ya se regresa otra vez. ¿Sí? Esa es, digamos, la desventaja de este tipo de búsquedas secuenciales. ¿Vale? Que tiene que recorrer toda la tabla para saber si existe algún número. El problema con el disum, porque podríamos sumarlo, el problema sí, si lo hacemos con disum, que nomás agarra el primero. El primero que encontró y lo suma, pues sí, pero si tiene 4 ya no nos da el acumulado de los 4. Ese es el problema. Por eso lo hice de esta manera, ¿vale? Con el método tradicional. Ya terminó, ahora sí, next K va a ver al siguiente registro. Este ya lo terminó, ya sacó su concepto, no es, no es, sí es. Saca el concepto y suma, saca el concepto y suma, saca el concepto y suma. ¿Sí? Si corresponde el concepto, suma, si corresponde el concepto, suma. Ese es el detalle. Ahora vamos a evaluar los días por sus importes. Por ejemplo, las incapacidades, que vienen por días. ¿Verdad? Las incapacidades y las faltas vienen por días. Entonces aquí vamos a hacer que si la incapacidad es mayor de 3 días, ¿qué pasa cuando es mayor de 3 días? Esas incapacidades ya las paga el IMSS, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si es mayor a 3 días, entonces ya le vamos a descontar los días no trabajados, ¿verdad? Sus días no trabajados, ¿cuáles van a ser los de un empleado? Pues las faltas por retardo, más las faltas por inasistencia, más las incapacidades. Si son mayores de 3. Si no es mayor de 3 días, entonces nosotros lo tenemos que pagar. Entonces no podemos considerarlo como un número, como un día no trabajado. ¿Vale? Entonces nada más sería las faltas por retiro y las faltas por inasistencia. ¿Vale? Y ya sacamos el dato. Ahora sí, vámonos. Días trabajados. Días trabajados es igual a los días que pagamos. ¿Cuántos días pagamos? Trabajó 7 días, ¿verdad? Pero nuestros días trabajados en realidad, ¿cuántos fueron? Nomás son 6, ¿verdad? Los días trabajados va a ser igual a los días que pagamos menos los no trabajados. Y dependemos de esto, ¿vale? Si es incapacidad mayor, le sumamos a las faltas las incapacidades. Pero si es menor, entonces nada más estas dos, ¿verdad? Por eso aquí hacemos esta resta. Ok, son 6 días menos 2 que no trabajó. Entonces nomás van a ser días trabajados efectivos 4, ¿verdad? Ya lo que veíamos en la nómina, ¿verdad? Eso es lo que veíamos en la nómina. Mire, nómina. Aquí ya estamos entrando en esta parte. Semana 51. Uy, semana 52. Grabé la semana 51. Y aquí ya no me aparecían los 2 días de falta que le habíamos capturado al 4, 5, 6, 7. Déjenme eliminar la semana 51. Nómina semanal. Nómina semanal, aquí está, nómina semanal. Voy a eliminar la semana 51, ahí fue donde capturamos ¿cómo se llama? Fue donde capturamos 2 días de faltas, ¿verdad? Aquí está, 2025, semana 51. La voy a eliminar, ¿vale? Para poderla ejecutar. Está el día 20 de diciembre, exacto. Estos dos días de faltas, ¿verdad? Entonces es lo que sucede aquí. Bueno, ya cerramos esta y vámonos a la de nómina. Vamos a hacer la semana 51, que fue la que eliminé, ¿vale? Y aquí está, mire, sus faltas por inasistencia, ¿verdad? Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Días trabajados es igual a días pagados menos los que no trabajó. Aquí sería menos 2. Entonces, ¿cuánto trabajó? 4 días. ¿Estamos correctos aquí? Efectivamente, aquí están 4 días. Séptimo día, fíjense. El séptimo día, ¿cómo lo vamos a pagar? Dijimos que era una proporción entre los días que trabajó o que debió trabajar, 6 días,
entre los días que le estamos pagando. ¿Vale? Días trabajados, a lo mejor 4. Entre los días pagados, ¿vale? Entre los días pagados, ¿cuántos días debimos haber pagado? 6, ¿verdad? Entonces su séptimo día va a ser esta proporción, ¿vale? 4 entre 6, y ahí nos da una proporción, ¿verdad? Y solamente le vamos a pagar este porcentaje, no le vamos a pagar todo. Ok, vamos otra vez. Importe del sueldo son los días trabajados por el salario diario. Días trabajados. 4 días trabajados a 300 pesos, son 4 por 3, 12, 1200 pesos. 6 días por 278.80 son 1672. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo aquí. Ahora, si el salario diario, el sueldo diario, es igual al exento, entonces importe de sueldo exento es igual al importe del sueldo. Aquí ya hicimos la multiplicación. Ahora, de aquí vamos a determinar si es exento o es grabado. Por ejemplo, en este caso, este fue grabado, ¿sí? Porque el importe exento no es igual al exento, ¿verdad? El importe del sueldo no es igual al exento. Su salario diario de 300 pesos, que sacamos por ahí arriba en la de empleados, en la tabla de empleados, 300 pesos. ¿Es igual a 278.80? No, no es igual. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no es igual? Entonces, importe de sueldo grabado es igual al importe de sueldo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero va a ser grabado, que es como en este caso. ¿Vale? Sus 4 días de a 300 pesos son 1200 pesos. Pero aquí sí, mire, porque el salario diario sí es de 278.80 de este empleado. Entonces, son 6 días por 278, 1672, pero es un salario exento, ¿verdad? Y acá por eso no lo ponen grabado. Aquí es donde hacemos esa separación. Continuamos. Importe de horas extras. ¿Qué va a ser el importe de horas extras? El importe de horas extras multiplica el número de horas extras por el sueldo diario por el porcentaje de hora. ¿Vale? Y a ese precio se las va a pagar. El porcentaje de hora, acuérdense que dijimos que las horas dobles eran del 0.25%, ¿verdad? Bueno, el 25%. Ajá. Entonces, como son del 25%, por eso los multiplicamos. El número de horas por el sueldo diario por el porcentaje por hora. ¿Vale? O lo que es lo mismo, que dividan el sueldo diario entre 8 y lo multipliquen por el número de horas extras, ¿no? Ahora sí, importe de falta por retardo. Va a ser la falta por retardo por el salario diario. Aquí sí no hay de otra, ¿verdad? Si faltó un día y gana 300, le descontamos 300, ni modo. Faltas por inasistencia, pues es lo mismo. ¿Cuántas faltas tuvo por inasistencia? Por el sueldo diario. ¿Vale? Las incapacidades van a ser igual a incapacidades por el salario diario. Y ya sacamos esa parte de las incapacidades. Esta de INCAP fue la que sacamos por acá arriba. ¿Ya? La de INCAP. Aquí está. Aquí está la variable INCAP. Si es mayor a 3 días, réstasela. Y si no es mayor a 3 días, pues se la pagas. ¿Ya? Entonces, como ya traemos un valor aquí en INCAP, este INCAP ya traemos el valor, pues ya nomás lo multiplicamos por su sueldo diario. Si trae 0, pues no va a multiplicar por 0. ¿verdad? Ahora, si número de días, ahí va, si número de días es igual a 15 días, 15 días de la nómina, entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense que para hacerlo en una sola instrucción y no hacerlo como está aquí, en séptimo día lo separamos con 2 puntos. Séptimo día es igual a séptimo día por 2. ¿verdad? Si es semanal, pues nomás es un día. Pero si es quincenal, ya abarca 2 séptimos días. Entonces trabajamos 13 días y 2 nos lo pagan. ¿verdad? Por séptimo día. Pero con su respectivo porcentaje, si es que faltamos. ¿verdad? Si el salario diario es exento, entonces el séptimo día exento va a ser igual a séptimo día. ¿Dónde sacamos esta proporción? ¿Se acuerdan que hicimos una división?
del séptimo día, aquí miren, los días trabajados entre los días pagados, ¿vale? Trabajó 4 días, debió haber trabajado 6, y ahí nos da un porcentaje. Por eso aquí en esta parte es donde lo sacamos. El séptimo día equivale a qué? Al porcentaje que sacamos por el salario diario. ¿Vale? Ya no va a ser por uno, porque no trabajó completo. Entonces, si fue un día, pues ya va a ser el 0.85%, el 0.90%, el 0.70%, según, ¿verdad?, los días que haya dejado de trabajar. La hora exenta va a ser igual al IHE, ¿sí?, el porcentaje por hora. Se supone que aquí la hora exenta es esta parte, ¿sí? Hora exenta por el salario diario por el porcentaje por hora. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo el if, ¿verdad? Estamos haciendo un if. Si SD es igual a exento, ¿vale? Los que sean exentos. Por eso lo mandamos al séptimo día exento. Si el SD es igual al exento, entonces el séptimo día será séptimo día exento y la hora extra también será exenta. Y aquí sacamos las sumas, mire. Ingresos exentos, ingresos grabados. ¿Cuáles van a ser los exentos? El ingreso exento, más el importe exento, más el séptimo exento, más las horas exentas, más la prima vacacional exenta, más la falta por retardo y la falta por inasistencia. ¿Sale? En esa parte, porque las faltas, digo, aunque no tendrían que hacer nada con el exento, pero sí necesitamos rebajar la de los ingresos, sus inasistencias, ¿va?, por cualquier motivo, ¿vale? Sus faltas por cualquier motivo. Por eso lo estoy sumando como si fueran exentos, para que no me las considere a la hora que me las vaya a rebajar con la tarifa de impuesto de la renta, ¿va? Porque no, ahí no me las podría, o sea, sería como descontarle el doble, darle un saldo a favor, ¿verdad? Entonces, para que no se me confunda, yo lo que hice fue colocarlas como si fueran exentos, ¿vale? Y su ingreso gravable, ahora dice la ley de impuesto a la renta, que los bonos de asistencia y los bonos de puntualidad, aunque sean salarios mínimos, van, todas las compensaciones que se den extraordinarias, que no sean de manera general, son gravadas. Y esto no se entrega un bono de asistencia fijo, ¿verdad?, a todos los empleados. O sea, nomás es el que vaya ganándoselo en determinado periodo, ¿verdad? Como el aguinaldo, por ejemplo, el aguinaldo ese sí es una prestación general, ese se le da a todos los empleados. Pero los bonos, aunque se los podemos dar a todos, no se los damos al mismo tiempo, es a lo que se refiere o sea, no son fijos, vamos, ¿verdad? Ahora, si no es exento, ya aquí ya sacamos esa parte. Aquí en los grabados nada más vamos a sumar el bono de asistencia y el bono de puntualidad. ¿Por qué? Porque estos son grabados. Aunque sean semanales, aunque sean salarios mínimos, son grabados. Por eso lo hago en esta parte del exento, ¿vale? Por eso hago la suma. Porque luego estos bonos los vamos a tener que sumar a los que sean grabados, ¿verdad? Entonces, bueno, séptimo grabado. ¿Qué va a ser el séptimo día grabado? Simplemente el día séptimo que ya sacamos por su sueldo diario, ¿vale? Su porcentaje, ¿verdad? Si es que tuvo faltas, si no tuvo faltas, pues va a ser su séptimo día completo. La hora grabada va a ser igual al importe de horas extras. Los ingresos exentos, fíjense, vamos a sumar los ingresos exentos más el importe exento, más el séptimo día exento, más las horas exentas, más la prima vacacional exenta, ¿vale? Y los grabados, pues van a ser todos los demás. Ingresos grabados va a ser igual a ingresos grabados más el importe del sueldo grabado, más el séptimo día grabado, más el bono de asistencia, más el bono de puntualidad, más la hora grabada, ¿sí? Si se fijan que aquí estamos sumando el bono de asistencia y el bono de puntualidad, ¿vale? Las horas grabadas, los importes de vacaciones, más los importes de prima vacacional grabada, más los importes de falta por, bueno, aquí vamos a descontarlos más bien, menos la falta por retardos, menos la falta por inasistencia, menos las faltas en los importes por incapacidad, ¿verdad?
Y así es como lo vamos a sumar. Ya lo tenemos, ahora sí vamos a ponerlo aquí en el listado.addItem. Vamos a poner todos estos conceptos que extrajimos. Mire, aquí es donde empezamos a llenar. Ya extrajimos todo. Mire, esto no es necesario que lo mandemos a una tabla, a una lista. No es necesario, porque aquí ya tenemos todo, ¿sale? Para seguir con el cálculo de la nómina. Sin embargo, yo lo quise hacer gráfico, para que fuera más entendible lo que vamos haciendo. Al listado.addItem, vamos a añadir un item, el número de empleado, ¿sale? Y luego concatenamos, y acuérdense que el punto y coma, así entre comillas, viene siendo la separación de la columna, ¿sale? Concatenamos con el nombre completo, concatenamos otra vez la siguiente columna, concatenamos los días trabajados, aquí, bueno, desde aquí es los días trabajados, ¿sale? Y la recomendación de siempre, cuando estén grabando cantidades, cuando estemos obteniendo números, cantidades, importes, cantidades o datos numéricos, netamente numéricos, solamente necesitamos las comillas o la comilla doble, ¿sí? El ampersand y la variable, y cerrarlo igual con el ampersand y solamente la comilla doble. ¿Por qué? Dijimos que la condición para que esto trabaje bien es ponerlo entre comillas los datos numéricos y con apóstrofo, comilla, comilla, apóstrofo, los datos de texto, ¿vale? Los datos de texto o las variables externas, ¿vale? Entonces, pero aquí como son datos numéricos, pues no necesitamos hacer el apóstrofo. Y aquí, bueno, yo le estoy dando un formato, ¿sale? Yo estoy dando un formato en algunos datos porque luego no se entienden bien, es un relajo. ¿Qué vamos a poner en la siguiente columna? El importe del exento. ¿Sí? Aquí están los días y luego ya el sueldo exento, el importe, ¿vale? Y luego el importe del grabado, que viene siendo sueldo grabado. Y luego del séptimo día exento, del séptimo día grabado, el bono de asistencia, ¿sí? Séptimo día exenta, séptimo día grabado, bono de asistencia, bono de puntualidad. Y bueno, como pueden ver, no todos tienen un bono, ¿verdad? No todos tienen un bono, por eso tiene que ser grabado, porque no es de manera general o fija. Bono de puntualidad, ampersand, y le damos un espacio aquí y un guión bajo para que no se nos haga tan larga la instrucción hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y poder continuar en la siguiente línea. Esto nos permite continuar en la siguiente línea con la misma instrucción de este listado. Es darle continuidad, pero en la línea de abajo. Separamos el campo, importe de horas extras. Aquí va el importe de horas extras. Aquí vamos en esta parte, tiempo extra. Importe de vacaciones, importe de prima vacacional grabada, ¿sí? Importe de vacaciones, prima vacacional grabada. Importe de la prima vacacional exenta. La importe de falta de retardo, importe de falta de inexistencia, aquí está, de 600 que capturamos, y el importe de las incapacidades. Y en el listado 2, ¿qué vamos a poner? En este listado de acá, totales antes de impuestos, listado 2, ¿qué vamos a poner? El número de empleado, ¿vale? Y el listado 2, vamos a poner el número de empleado, el nombre completo, ¿vale? Y vamos a poner los ingresos grabados y los ingresos exentos. ¿Cuáles? Los que pusimos aquí. Los que determinamos aquí en un salario exento, pero con bonificaciones, ¿vale? Con bonos. O todo lo que se ha grabado, ¿vale? Que sería en esta parte. Ingresos grabados y ingresos exentos, ¿vale? Que es esta parte, ingresos grabados 800 y los 1951 de estos dos empleados, como son salario mínimo, va todos los ingresos exentos. Esto nos sirve como base para determinar nuestro impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Eso es lo padre de esta parte. Y ya lo tenemos aquí separado en grabados y en exentos. Y aquí es donde lo sumamos, por eso fuimos sumando esto y esto, para ponerlo en la lista 2. ¿Vale? Ahora sí, vámonos al cálculo de impuesto sobre la renta. Ya estamos a punto de terminar, ya no nos falta el cálculo de impuesto sobre la renta. Ya nos estamos yendo a 1:19 más o menos. Entonces el tipo de nómina, si es semanal, va a agarrar
la tarifa semanal y le vamos a decir, mira, de la tarifa semanal, la tabla tarifa semanal, muévete al primer registro. Y luego ya, si el valor de ingresos grabados es mayor que el exento, si es mayor que el exento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a entrar a la tarifa, ¿verdad? Si no, pues no vamos a calcularle nada. Si no es mayor que el exento, pues no le vamos a calcular nada. Necesitamos que los ingresos grabados, que haya ingresos grabados para calcular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recorrer la tarifa, la tabla de la tarifa, hasta su último registro, punto record count. Y vamos a hacer el conteo de sus registros y vamos a recorrerlos en esta variable X. Ahora dice, si el valor de los ingresos grabados es mayor o igual de la tarifa límite inferior, ¿qué es lo que hacemos siempre? Mire, voy a salir de aquí, esta parte, y vamos a ver la tarifa semanal en este caso. Tarifa semanal. Semanal. ¿Sí? Aquí está. Dice, fíjese. Si el valor de los ingresos grabados es mayor o igual que el límite inferior y el valor de los ingresos grabados es menor que el límite superior, menor o igual al límite superior, vamos a ver, los ingresos grabados de esta persona fueron 800 pesos, ¿vale? Por el descuento que le hicimos en la semana, ¿verdad? Entonces, 800 pesos, valor de ingresos grabados, es mayor o igual que el límite inferior, 800 pesos, vamos a ver el límite inferior. En esta parte, como lo mandamos, acuérdense que lo mandamos al primer registro, ¿sale? ¿Es mayor que este? No. Y menor que este no se cumple. ¿Es mayor que este? No es mayor que este, y entonces no se va. Pero sí es menor que este, ¿verdad? 800 pesos se encuentra entre el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? Aquí sí coincide, ¿vale? Entonces, ¿qué le vamos a hacer a su nómina? Pues vamos a darle sus 800 pesos, aquí ya lo tenemos, que sí coincidió. El límite inferior es igual a LI, ya coincidió, entonces vamos a hacer el cálculo aquí manual, a ver si es cierto. Déjeme sacar la calculator. Calculadora, ¿dónde la tengo? Mira, tengo. Calculadora, aquí está. Mira. Aquí sacamos la calculadora. Entonces dijimos que sí, que ya coincidía, ¿verdad? Entonces fíjense, límite inferior va a ser igual a lo que hayamos encontrado en el límite inferior, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Si no se cumplen estas dos condiciones, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema se va a ir, en caso contrario que no coincidan, se mueve al siguiente registro, que es lo que hicimos aquí manualmente ahorita, ¿no? ¿Es mayor que este y menor que este? No. ¿Es mayor que este? No. Pero si es menor que este, sí es menor que este. Entonces se encuentra comprendido en este límite. Entonces el límite inferior que estamos poniendo aquí es igual al que encontramos. Ahora vamos a ver la calculadora. Entonces el límite inferior va a ser 171.79. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los 800 pesos, bueno, ahorita le seguimos. Y luego vamos a extraer el porcentaje, ¿sale? De la columna P entre 100. El porcentaje es 3.29. El porcentaje no está acá. Déjeme recordarlo más para acá. El porcentaje es el 6.4%. ¿Verdad? Pero entre 100, ¿por qué? Porque aquí no lo puede, por alguna razón, no lo puede poner como un porcentaje así como tal. ¿Sale? Entonces le pongo 6.4, pero lo divido entre 100 para que me lo dé en porcentaje. Luego, la cuota fija. Aquí, si se fijan, estamos extrayendo los datos de la tarifa. Nos traemos este porcentaje y nos traemos esta cuota fija de 3.29 pesos. ¿Verdad? Ahora sí vamos a hacer, ya extrajimos los datos. Vamos a ver el excedente. Ingresos grabados menos el límite inferior. Ingresos grabados dijimos que eran 800 pesos. ¿Sí? 800 pesos menos el límite inferior de 171.79. ¿Vale? Y eso me da 628.21. Ahora dice la instrucción, dice, porcentaje sobre el excedente es igual al excedente por el porcentaje. ¿Ya?
Ok, entonces vamos a ver. Porcentaje del excedente, que son 628.21, lo vamos a multiplicar por el porcentaje, ¿verdad? Dijimos, ¿vale? Entonces, esto va a ser por 6.4%. Esto me da igual a 0.64 pesos. Digo, a 40 pesos con 21 centavos, ¿vale? Entonces son 40.20 o 40.21. Ahí ustedes le acomodan, ¿no? Según lo que sea. Y el impuesto sobre la renta es el porcentaje más el porcentaje del excedente más la cuota fija. Entonces sería el porcentaje del excedente más 3.29 pesos. Más 3.29 pesos. 43.50. ¿Vale? Y si se fijan, a Eduardo Constanzo Rojas, acá abajo a la derecha, en deducciones por ley, ya tenemos como ISR 43.50. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, miren, en nuestro cálculo manual. Y aquí está exactamente 43.50. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, pues ese es el cálculo que hace. Y así lo va a hacer con todos. Por eso, cuando regrese al siguiente empleado, como este se va a quedar, el apuntador se va a venir quedando en la segunda línea, en este caso, ¿sí? No puede empezar de aquí, tiene que empezar desde arriba. Por eso siempre le decimos, muévete al primero. Cuando entre al siguiente empleado, muévete al primer registro. Entonces el apuntador se viene hasta acá. Si no lo encuentra, baja. 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 Ya lo encontró, ok, extrae la cuota fija y extrae el porcentaje. ¿Verdad? Y luego ya hace las operaciones. El grabado menos la cuota fija, ¿sale? Para sacar el excedente. Y ahora sí, el porcentaje sobre excedente más la cuota fija. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Llega otro empleado y no puede quedarse aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? No puede quedarse aquí. Necesita el apuntador y C al primero. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace aquí. Y lo que hace aquí, o sea, ya encontró todo. Si ya lo encontró, ya no necesita ir a buscar más. Ya no necesita ir a buscar más abajo. Aquí ya lo encontró. Ya no necesita buscar más abajo porque aquí ya lo encontró. Entonces, ¿qué le hacemos? Salte del ciclo. ¿Sí? Del ciclo que está recorriendo aquí. Esta X, salte de la X porque ya encontré el dato que ocupaba, ya hice el cálculo, ya no sigas buscando más abajo. Si no lo sacamos del for, de todos, aunque ya no va a encontrar, de todos se seguiría viniendo así hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta el fin de archivo. Y pues qué caso tiene hacer lo que recorra si ya encontró el dato. Por eso cuando ya encontramos el dato, en este caso ya no necesito que lo siga recorriendo, le doy un exit for. Si no coincide, entonces muévete al siguiente, que era el ejemplo que habíamos hecho. Su next X. En caso contrario, si el grabado no es mayor, ¿sí? Si el grabado no es mayor de 0, o del exento, vamos, ¿sí? Si no tenemos grabado en una palabra, pues no va a ser cálculo de impuesto. Por eso aquí el ICR aparece en 0 y el IMSS aparece en 0. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo aquí que si no es más que el grabado, digamos que es un exento, entonces un salario mínimo, no le va a cobrar ISR ni le va a cobrar cuotas del IMSS, ¿verdad? Su cuota obrera. Para el quincenal es lo mismo, solamente que ahora vamos a hacerla con la tabla quincenal. Eso es lo único, ¿vale? Todo lo demás, si se fijan, ya fue igual. Ya extrajimos todos los datos, solamente el cálculo del impuesto de la renta, porque va a ir a checar a la nómina quincenal. Y vamos a buscar los topes, fíjense. Vamos a ver los topes de subsidio. Aquí está interesante también. ¿Por qué? Porque necesitamos el crédito al salario. Por eso aparece hasta acá lo que les decía en la explicación del video anterior. Hasta que yo tenga todo esto hecho, ya voy a saber cuánto crédito al salario le corresponde. Ya en este momento ya lo puedo hacer, pero primero hice las tarifas y todo, ¿no? Y luego ya al final dejé el crédito al salario. ¿Por qué? Porque necesitamos nuestro tope de crédito al salario hacer un DLUCAP, ¿sí? Del tope de subsidios, así se llama en la tarifa, en la tabla de cuotas. Y me voy a ir a la tabla de cuotas.
Vamos a cerrar esta tarifa semanal, ya la terminamos. Y en la de cuotas, ¿sí? Voy a ir a buscar, fíjense, vamos a ir a buscar que el tope de subsidio. El tope de subsidio, ¿cómo se saca? ¿Se acuerdan que ese habíamos dicho? Que el año pasado era de 9,180 pesos y ahora se subió a 10,000 y algo. Pues aquí lo vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver dónde quedó ese. El tope para el crédito al salario. Vamos a buscar el tope de subsidio en cuotas. Aumentó a 10,170.72 aquí en este campo. ¿Vale? 10,170.72. ¿De acuerdo? Que es de acuerdo a las sumas, ¿no? Entonces, en importes son 10,170. Vamos a traer este tope. Fíjense. Si el mes del periodo inicial es 5, o el mes de periodo inicial es 8, o el mes de periodo inicial es 10, entonces las semanas valen 15. Valen 5. Normalmente decimos, es que un mes trae 4 semanas. Pues sí y no, porque por ejemplo los meses de mayo, agosto y octubre traen 5 semanas. A diciembre ya no le tocan 5 semanas porque este se va a pagar hasta el día 2, por ejemplo en este caso, la última de diciembre se pagaría hasta el 2 de enero, entonces ya no le corresponde esta parte, ¿verdad? Porque nomás va a descontar sobre las 4 semanas. Entonces semanas van a ser igual a 5. ¿Por qué las necesito las semanas? Para que me quede un poco más exacto el cálculo, para que quede un poco más exacto, yo lo que necesito es sacar el tope, cuánto le toca de crédito al salario al empleado al mes y dividirlo entre las semanas, ¿sí? Entre 5 semanas o entre 4 semanas. ¿Por qué? Porque si yo lo hago entre 30.4 por 5 días, por 4 días, por 6 días, por 15 días, por 14 días, quedan diferencias muy grandes y aquí nomás nos quedaría una diferencia de 1 centavo, 2 centavos, mientras que en la otra hasta 3, 4 pesos nos andan quedando diferencias, ¿sí? Por eso a mí no me gusta dividir estos 10,170.72, no me gusta dividirlos entre 30.4, ¿sí? Ni el subsidio, este es el subsidio para enero y el subsidio para febrero, porque puede ser que no tengamos todavía el importe de las UMAS, ¿sí? Cuando corramos nuestra primera nómina. Por eso yo lo hice en 2 partes. Por ejemplo, si la nómina, por ejemplo, la del primera del año que entra, va a ser el subsidio de el día 2. Voy a aplicar el subsidio el día 2. Pues todavía voy a tener el mismo subsidio mensual y el tope salarial y el subsidio de este año de 2025, ¿verdad? Aunque ya estemos en 2026. Entonces ya corrí la primera nómina así, ni modo. En la última nómina del mes se hace el ajuste al crédito al salario, ¿vale? Porque va a aumentar, por eso está subsidio mensual de enero, subsidio mensual de febrero, ¿de acuerdo? Porque la primera nómina la capturé con este importe y la segunda con este otro, ¿vale? Entonces, siempre y cuando el tope salarial corresponda a esto. Entonces ahí es una combinación. Bueno, vamos a seguir. Ingresos totales es el igual. Ingresos totales, fíjense, aquí son todos los ingresos totales. Son los ingresos gravables más los exentos. ¿De acuerdo? Si los ingresos totales son menores o iguales al tope salarial, si son menores o igual a 10,170, entonces sí tiene derecho a un crédito al salario. ¿Verdad? Si no, si ya pasa a 10,171 pesos, ya no tiene derecho a crédito al salario. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un tope salarial, el crédito al salario aparte, es un cálculo aparte. Entonces, mi crédito al salario va a ser igual al subsidio mensual de enero, ¿sí? De la tabla de cuotas, siempre y cuando el año sea 2005, y lo voy a dividir entre las semanas. Ya sea, si fue la nómina de enero, pues va a ser entre 4 semanas. Pero si es la de mayo, agosto y octubre, va a ser de 5 semanas, ¿verdad? Porque ahí sí son 5 semanas. Entonces, hay cuidado con esa parte para que les quede bien hecho. De lo contrario, si este ya es mayor, entonces crédito al salario es 0.
¿vale? Crédito al salario es 0. Vamos a elaborar una quincenal, porque es donde se ve un poquito más. Me voy a limpiar esto. No lo grabé, ¿eh? Periodo 22, creo. Quincenal, periodo 23. Ahí está. Mire, por ejemplo, aquí vamos a sumar los grabados y los exentos, dijimos, ¿no? Porque son ingresos finalmente. Para sacar el tope salarial. Luego, en esta nómina, estos ganan 52.500, ¿vale? Ganan 52.500. Entonces, obviamente, como ya es mayor de los 10,000 pesos que tenemos como tope, como nuestro tope salarial, tope para el subsidio 10.170. Este es menor que el tope salarial, pues no, porque los ingresos totales es de 52.500. Ya lo sobrepasó por mucho, entonces, crédito al salario 0. Y ya en la lista 10, que viene siendo esta, ya vamos a poner los datos que ya obtuvimos. El número de empleado, aquí está el número de empleado, el nombre, su crédito al salario, ¿vale? El impuesto sobre la renta. Aquí nomás lo que hice fue ponerle un poquito para que se viera el punto y que se viera el 0.00. Porque luego se me ve muy feo que estos aparezcan por un lado y estos aparecen por otro. O sea, se ve medio feo, ¿verdad? Entonces, como ganan lo mismo, pues les toca los mismos descuentos, ¿verdad? Y ya nomás es ponerle el formato. Pero acuérdense, si ustedes en una lista ponen un formato con la coma, se va a desbaratar todo, mire. Se nos va a desbaratar todo. Quincena 23. Se desbarata. Si se fija que aquí el impuesto de la renta ya puso 13 y acá puso 142.28, que son porque le puse una coma. Entonces, por alguna razón, cuando damos una coma, equivale a, cuando ponemos datos, la coma equivalen a un avance de columna, ¿vale? Un separador de columna, igual que en los encabezados. Por eso yo el formato nomás lo dejo así, ¿vale? Nomás para que le dé un quincena 23. Nomás para que le dé por ahí un formatito así un poquito más completo, nomás que pues no va a tener la coma, ¿verdad? Ni va a tener nada, ni los pesos, ni nada de eso, porque no se puede meter. El formato de la cuota IMSS y el formato del Infonavit, ¿vale? Y esto en realidad viene siendo todo el cálculo de la nómina. Ahora, si no coincide nada de esto, entonces vamos al siguiente. Bueno, más bien, una vez que ya terminó de poner el primer empleado, de aquí de esta última lista, cuadro de lista, pone el primer empleado y luego ya sigue, muévete al siguiente. Igual va a ser lo mismo. Termina, hagan de cuenta que va haciendo un renglón, un renglón, un renglón. Termina, se va al siguiente empleado. 1, 1 y 1. Termina y se va al siguiente empleado, ¿sale? Entonces, este proceso que acabamos de explicar es para un solo empleado, ¿vale? Pero lo va a repetir tantas veces como empleados correspondan a ese periodo de nómina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si agarra, perdón, déjeme limpiar. Semana 52, creo. Entonces va a ser lo de un solo empleado cada vez. El primer empleado y el primer empleado. Y luego ya, rsm.moveNext dice, vete a la tabla de empleados y muévete al siguiente empleado. Cumple con los criterios de que sea dado de alta y que sea de periodo de pago 7 días. Sí los cumple. Jálalo para acá y jala todos estos datos y luego jala todos estos datos y luego jala todos estos datos. Y luego ya sigue otra vez, vete al siguiente empleado y así se va a ir hasta que ya deje de encontrar estos criterios, ¿verdad? Los criterios que solicitamos. Y ahora sí ya hace su next y comando 17.setFocus. Ya terminó y se va al comando 17, que viene siendo el de guardar la nómina, ¿vale? Así, si se fijan, si yo ya no le muevo, semana 52, ¿vale? Aquí ya me queda el recuadrito de guardar la nómina, y nada más para darle un enter. A mí me gusta mucho irlo dirigiendo para que el usuario solamente vaya dando enter. Créanmelo, mire, yo empecé a manejar una computadora en 1988
Y en el 88, ni quien soñara con un mouse, ¿sale? Nadie soñábamos con un mouse, entonces pues yo me hice a la idea de que manejaba todo con los enter, ¿verdad? Lo máximo que podía manejar era el tabulador del teclado, entonces todo lo era con el teclado, ¿verdad? Mm, Y créanme lo que para mí es como a cierto punto desagradable estar utilizando el mouse. Hay partes o sistemas que para todo utilizan el mouse, ¿no? Pero bueno, pues es que ya los programas cambiaron. Ya no son los mismos programas tan simples. Y ahora sí, ya nomás nos quedaría el guardar la nómina, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer al guardar la nómina? Ya me fui hasta 1 hora 40. Este va a ser largo este video, pero vale la pena, ¿sale? Para dejarlo todo. Si hay campos en blanco, pues que complete los campos o presione en extraer datos, ¿verdad? O sea, si yo quiero darle aquí a guardar, ¿vale? Complete los campos o presione en extraer datos. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Y en la lista no hay nada. ¿Vale? El tipo de nómina sí tiene, la semana sí la tiene. Ajá. Pero el list count es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando sea nomás el puro encabezado, no me deje guardar la nómina. ¿Ya? De hecho, aquí había hecho un punto así medio simpaticón, pero al último me arrepentí de ponerlo. De ponerle aquí un perrito que sale por ahí en los memes del internet, ¿no? Pero me arrepentí de ponerlo porque le iba a poner aquí do command.openform, uno que se llama perrito, ¿vale? Y este lo voy a inhabilitar por lo pronto, ¿vale? No, esto era como que la parte chistosa de esto, ¿va? Si yo aquí le doy guardar nómina, me va a poner este perrito, ¿va? No puede guardar campos vacíos. Y la ironía del perrito, ¿verdad? Pero bueno, ya se me hizo muy pasado de lanza. Todos se los muestro ahí como algo de un relax ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo quitamos esto y dejamos esto. Luego, si listado list count es igual a 1, debe extraer primero los datos, ¿vale? Entonces ya, ahí tenemos doble validación. Ahora sí, y como ya vamos a empezar a grabar los datos que se encuentren aquí. Estos datos ya los vamos a empezar a guardar de línea por línea. Entonces vamos a tener que hacer primero el comando para que no nos diga va a añadir un nuevo registro a la tabla, desea continuar, sí, va a añadir un nuevo registro a la tabla, desea continuar, sí. Entonces todas esas advertencias, los warnings o advertencias, las ponemos en falso, ¿vale? Ahora sí, nos vamos al listado. Fíjense, aquí utilizamos un solo ciclo porque en las tres tablas nos va a generar, en las tres listados estos, nos va a generar el mismo número de registros forzosamente, ¿vale? Forzosamente nos va a generar el mismo número de registros, ¿vale? No podemos pagar tiempo extra a alguien que no trabajó, no podemos pagar, ¿sí estamos de acuerdo? Porque aunque sea 0 días, pero tiene que aparecer aquí, que trabajó un día, que trabajó. Si va a trabajar 0 días, pues ¿para qué sale aquí, ¿verdad? Si no ha trabajado. Si no ha trabajado ni un día, entonces pues tampoco tienen tiempo extra o no tienen una bonificación o nada, ¿verdad? Sería irónico eso. Por eso solamente estoy utilizando un ciclo para las tres listas. Ahí va. Por ahí es igual de 1, tu listado, punto list count menos 1. ¿Vale? Aquí es importante en esta parte. Ingresos lo voy a poner en 0, grabados en 0, exentos en 0, ingresos totales en 0, deducciones totales, descuentos y neto. Si el tipo de nómina es semanal, vamos a agarrar de la X, va a ser igual de 3 a la 12. ¿Por qué de 3 al 12? Porque los ingresos están a partir de la columna 3. Mire, empleado, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Aquí están todos los ingresos del 3 al 12. Sean grabables, sean exentos, sean como sean. Aquí están del 3 al 12. Es la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya estos otros tres son faltas, ¿verdad? Entonces vamos a leer estos tres campos. Y vamos a hacerlo de una sola vez, que acumule los ingresos, que sea igual a ingresos más el valor del listado
XY. X va a ser esta, ¿vale? La X, que dijimos que era el del 3 al 12, la columna, ¿verdad? La columna X es la 3, y el Y que habíamos visto acá arribita, del ciclo for next Y, ¿vale? Que lo vamos a hacer hasta la listado, ¿sí? Hasta el último registro del listado. Pero acuérdense que si se pasa, nos va a marcar un error, por eso le ponemos -1, ¿vale? Entonces, primero va a ser la suma de todos los ingresos de un empleado. Estamos hablando del primer empleado, en este caso. Agarra todas estas columnas y la suma, ¿vale? Los ingresos grabados son el valor del listado, columna 2i. Los grabados, ¿cuáles son? De la columna del listado 2, la columna esta, la 0, 1, 2. Columna 2, por eso aquí dice columna 2, ¿vale? Y la fila I, ¿vale? Fila 1, fila 2, fila 3, ¿vale? Fila 1, fila 2, fila 3. No empezamos desde la 0, porque si no, pues haríamos un relajo, ¿verdad? Entonces, fila 1, fila 2, fila 3. Ese es para los ingresos grabados. Ingresos totales es igual a los ingresos, lo que sacamos aquí, la suma de estos ingresos, más el valor de la lista, de la lista 10, columna 2i. Entonces vamos a sumar primero de aquí hasta aquí, ¿verdad? Y luego ya que tengamos sumado esto hasta aquí, obtenemos los ingresos grabados. Y a estos ingresos grabados, bueno, a los ingresos totales, perdón, a los ingresos totales, va a ser igual a los ingresos más el crédito al salario. El listado 10, 0, 1, 2, columna 2, y renglón I. Entonces va a estar en el primero, ya extrapoló el primero, y aquí va a traer los 97.53 del primero. ¿De acuerdo? Estamos en un empleado apenas, ¿eh? Descuentos. ¿Cuál es? Valor de las columnas 13, 14 y 15. ¿Estamos de acuerdo? La 13, 14 y 15, que es la falta por retardo, falta por inasistencia y las incapacidades. Deducciones totales, fíjense, va a ser igual a la suma de deducciones totales más el listado columna 13, el listado columna 14, el listado columna 15, ¿vale? O sea, va a ser, otra vez vamos a sumar estas tres, 1, 2, 3, listado columna 15, lista 10 columna 3, fíjense, lista 10 columna 3, ¿por qué? Porque la es la 0, 1, 2, 3, es el ISR, y luego el IMSS, y luego el Infonavit. Si están de acuerdo que todos estos son deducciones totales, ¿verdad? Son los descuentos totales. ¿Por qué? Porque vamos a sacar la suma de los ingresos menos la suma de los descuentos para sacar el neto que vamos a pagar, ¿verdad? Entonces tenemos que, por eso estoy haciendo esta suma. Y el valor de la lista 10, columna 4, y el valor de la lista 10, columna 5, ¿sí? 3, 4 y 5, que es ISR, IMSS e Infonavit. Nos regresamos acá. Neto es igual a ingresos totales menos deducciones totales, obviamente, ¿verdad? No los grabados, sino los totales. Porque sean exentos o sean grabables, vamos a tener que pagarle esas cantidades al empleado. Y ya nomás hacemos un insert, miren, un query para insertar en la nómina semanal. En la nómina semanal, ahora sí ya vamos a llenar la tabla de la nómina semanal. Ya terminamos con las cuotas. Vamos a la nómina semanal, ¿vale? Ahora sí vamos a llenar esta tabla, ¿vale? ¿Y qué le dijimos? En el ejercicio, en la semana, el número, en los días pagados, el salario grabado, salario exento, séptimo día grabado, séptimo de exento, tiempo extra grabado, bono de asistencia, bono de puntualidad, vacaciones, prima vacacionales, ingresos. Aquí van todos: incapacidades, retardos, ICR, IMSS, Infonavit, total ingresos, total deducciones y el neto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es donde vamos, esto es lo que vamos a pagar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que le vamos a pagar al empleado. ¿Cuánto le dimos incluyendo su crédito al salario? ¿Y cuánto le dimos, o cuánto le descontamos, ¿sale? De faltas y de incapacidades, ¿verdad? Ahora sí ya hacemos aquí ya la suma. Y la vamos a grabar ¿en dónde? En la tabla de aquí, ejercicio 2025, semana, el número de semana que estemos trabajando, aquí números de empleados, cuántos días le pagamos, cuánto es de salario grabado, cuánto es de exento, su séptimo día grabado, ¿vale? Si se fijan, nomás es pasar estos de aquí, pasarlos acá, ¿de acuerdo?
Pero, como les digo, esto yo lo hice por opciones gráficas para como para que sea más entendible los cálculos que está haciendo el sistema, pero si quisiéramos esto se puede evitar, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los cálculos en realidad los estamos almacenando en variables, ¿verdad que sí? Todo está almacenado en variables. Entonces, pues no sería necesario hacerlo así. Ujú. Pero bueno, yo lo hice para que ustedes lo fueran viendo y sea un poco más fácil de entender. Por eso lo hice de una manera más tradicionalona, ¿verdad? En algunos casos, los cálculos más tradicionales. Ujú. Ahora sí, query, ¿qué valores vamos a poner? El año del periodo final, ¿vale? ¿Por qué del periodo final y no del inicial? Porque acuérdense que si vamos a pagar la primera nómina de 2026, tenemos que hacer todos los calendarios, ¿verdad? Por eso son los calendarios. Si yo veo que mi calendario final de diciembre es para pagarse la nómina el 2 de enero de 2026, bueno, entonces ya voy a grabarlo, ¿sí? Ya lo voy a grabar, aunque yo haya hecho mi provisión de nómina, pero mi erogación o la salida del banco va a ser ya en el 2026, ¿de acuerdo? No va a ser ya en 31 de diciembre de 2025, va a ser la salida real, va a ser hasta 2026. Por eso yo le pongo que al periodo final, ¿sí? Porque aquí si yo pongo, mire, si yo pongo, aquí está, de hecho es esta, mire, la semana 52 del 27 de diciembre al 2 de enero de 2026. Entonces, esta yo no la podría grabar como 2025 porque la pagué hasta 2026, ¿verdad? Esa es la diferencia, por eso aquí tengo el periodo final. Y luego ya el texto 2, el listado columna 0i, el listado columna 2i. Ujú. Voy a ir grabando todo, todo, todo. Hagan de cuenta que es como lo mismo que sacamos acá de las sumas, pero campo por campo, ¿verdad? Vamos a ir grabando cada uno de estos. Cada uno de estos lo vamos a grabar a la tabla de la nómina semanal. Igual con el de la nómina quincenal, ¿verdad? Por eso tenemos aquí tantos registros o tantos campos, ¿verdad? Séptimo exento, grabados, exentos, bonos, ¿vale? Aguinaldos, ingresos. Y eso es lo que va a hacer a la hora de guardar la nómina. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me voy al final de la nómina, control fin, ¿qué hice aquí? Control fin. Me voy al final de la nómina y ¿qué voy a grabar aquí? Voy a grabar la semana 52, ¿verdad? Aquí está, semana 43, semana 50. Me faltó hacer la 51. Pues aquí va a ser semana 51. Extraemos los datos. Ay, pero no la limpié. Semana 51. Y la guardamos. Guardar la nómina. Desea en primer listado, no, eso ya se los había mostrado. Los recibos también. Actualizamos la tabla. Nos vamos al control fin. Control fin. Control fin. No se quiso ir. Nos vamos al final de la nómina. Vamos a verlo hasta acá. Aquí en el navegador de registros. Y aquí ya tengo ya la semana 51. ¿Sale? Con los datos que teníamos aquí. Aquí está la semana 51 con los datos que teníamos aquí. Número de empleado y todos sus datos. ¿Sale? Entonces, si se fijan, ya una vez que conocemos lo que tenemos que hacer es más rápido, ¿eh? Igual, les comento, podríamos habernos evitado esto de los listados, ¿sí? Que aparezcan aquí. Pero, pues se me hace más padre que lo veamos y luego ya, ¿verdad? Pero si ustedes quieren quitar la salida a estos listados, nada más a la hora de extraer los datos, guardan al mismo tiempo la nómina, ¿vale? Para que no pierdan. Acuérdense que cuando cambiamos de un módulo aquí a otro, ya se perdieron los valores. Se le olvida la memoria. Es como Dory, la de Buscando Nemo, ¿verdad? Se le olvida rápido de uno a otro. Entonces, cuando hagamos la extracción de la nómina, aquí mismo grabamos los datos, punto, ¿verdad? Entonces, si se fija, esto fue el periodo más complicadillo, o sea, lo de hacer la nómina, pues es lo más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta, pues, todos
las tarifas y los exentos y todo lo que nos marca la ley, ¿verdad? De acuerdo, mira, aquí está la semana 51. Ajá. Y que fue lo que hicimos aquí. E incluso hasta le descontamos a un empleado, descontamos 800 pesos. ¿Cuánto me descontamos? 600 pesos. Por eso sus ingresos grabables ya nos fue de 800 pesos, ¿verdad? ¿Vale? Porque les contamos esto. En vez de 1400 le pagamos nomás 800, ¿verdad? Y aquí está todo, mira. Y de aquí ya lo tomamos para los reportes. Pero el reporte de la nómina y del recibo, pues ya lo vimos en otro video. Ya nos fuimos a 1 hora 55. Pero este es un proceso que no podemos evitar verlo de manera completa, ¿verdad? Por lo pronto les agradezco mucho todas sus suscripciones. Suscríbanse, síganse suscribiendo a los que vean mis videos. Va a haber cosas muy interesantes que tendremos que ver a lo largo del tiempo. Y espero que les sirva de mucho. Les agradezco mucho a todos y que la sigan pasando muy bien.